Muy amados hermanos en Cristo, mis amigos todos, muy especialmente al pueblo dominicano, al traerles esta tercera entrega del mensaje de la cruz en un día como Viernes Santo, no puedo dejar de referirme al dolor, a la tragedia que hemos vivido el pueblo dominicano y gran parte de Latinoamérica, el mundo, ante la tragedia que ocurrió la madrugada del día 8 en el Jet Set de Santo Domingo. Quiero expresar el pesar que me invade por esta situación y a la vez extenderle un mensaje de paz, de amor, de comprensión a todos los que perdieron sus seres queridos en esa horrible tragedia que embargó a todo el pueblo dominicano. Pido al Señor por paz, consuelo y fortaleza en esta hora de muerte y de dolor. Y dicho esto, mis queridos hermanos, esta vez nuestro mensaje estará basado en la epístola de Pedro, capítulo 3, 18 y Romanos 5 a 8, que vamos a leer en su debido momento. Y al adentrarnos al tema, pedimos a Dios su dirección y que los dichos de nuestra boca sean gratos ante su presencia. Amén. Ya hemos afirmado en esta corta serie que la cruz es vista como el símbolo y el modo usado por Dios para consumar nuestra salvación, la redención a un precio de muerte. La cruz, desde ese ángulo y lo que allí sucedió, es estimada como una locura, una tontería o un sinsentido, decíamos la semana pasada. Y así es como lo han visto los sabios y entendidos de este mundo. Y sin embargo, para los que se salvan, la cruz viene a ser, en cambio, poder y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, versículo 18. Y hemos notado igualmente que el símbolo de la cruz cobró especial significado en el primer siglo a causa del medio o el ámbito cultural donde la iglesia cristiana lo enarbola. Y ese símbolo o ese medio, es la cultura grecorromana. En esa cultura se usaba la cruz no solo como un castigo, sino para sentar un ejemplo y también como un símbolo o un medio de infligir vergüenza, no solo al que era sacrificado, el que era justiciado, sino para un escarmiento a los que quedaban o observaban la tragedia que era la cruz. En nuestra segunda entrega concluimos que los cristianos de este tiempo tenemos que retomar el mensaje de la cruz, es decir, esa locura de la cruz, el ejemplo de Jesús de Nazaret, y profetizar a los huesos secos de esta cultura, de este siglo y de este mundo, diciéndoles que en la cruz, mejor dicho, en el que murió en la cruz, está su redención y su esperanza de vida. Pero para que este mensaje sea escuchado, la iglesia y los cristianos necesitamos tomar la cruz de Cristo. ¿Cuándo? Cada día, viviendo un estilo de vida diferente a los estándares del tiempo presente, de manera que los hombres puedan de ese modo glorificar a Dios
y que puedan ver a Dios, a Jesucristo en nosotros mismos. También hemos preguntado anteriormente, ¿qué es de la cruz como un símbolo de esperanza, un símbolo de vida, antes que un sacrificio? Y a esta pregunta pasamos ahora a dar respuesta. Hoy podemos afirmar que a un mundo que se pierde en la sinrazón, en el miedo, en la angustia, en la violencia, en el oprobio, la cruz de Cristo nos recuerda que más allá de ese valle de muerte, de dolor, de sacrificio, más allá de todo eso, hay vida, hay esperanza y hay razón para vivir. Retomando este tema, lo hacemos mirando a la cruz como el medio usado por Dios en Cristo para sanar al hombre, al ser humano en su totalidad, en su situación cualquiera que ésta sea. Y no solo al hombre, a la creación de las consecuencias o efectos dejados sobre ella por el pecado. Esta acción salvífica de Dios obrada en Cristo se nos da como su muestra máxima de amor. ¿Recuerdan Juan 3:16? Porque de tal manera ha amado Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy vamos a fundir el mensaje que nos traen los dos principales o más sonados apóstoles de Jesucristo en el Nuevo Testamento, Pedro y Pablo. El primero, Pedro, lo hace en su primera epístola, capítulo 3, versículo 18, y Pablo en su libro o carta a los Romanos, versículo 8. Y aquí que Pedro nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y lo hizo para presentarnos ante Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, Pedro nos está señalando la mayor razón por la que Cristo padeció la muerte de cruz. Y enfatizamos nosotros que ya hemos visto que Cristo murió como un mártir de su propia grandeza y como un ejemplo de cómo llevar el sufrimiento pacientemente. Ahora necesitamos ver de forma más profunda el significado y propósito de la cruz, en lo cual estaremos recurriendo a la ayuda del hermano John Stott, a quien ya hemos citado ampliamente y que está en la presencia del Señor. Primero, la afirmación de Pedro es que Cristo murió para presentarnos, es decir, para darnos acceso, llevarnos a Dios. Y al afirmar esto, el apóstol nos está diciendo que hay una condición de separación, de distanciamiento, que hay unas relaciones rotas, que el ser humano y su creador están distantes. Y esa condición debe ser, por tanto, reparada. El estado de cosa debe ser sanado, como preferimos nosotros afirmar. Y a ese respecto también dice Stott: todo el sentido o efectos de esa alienación, de esa enajenación, de esa separación, de todo ese sentir, todo el pesar que se siente al estar uno lejos de casa, ajenos del estado o lugar que propiamente nos corresponde, sin duda alguna
puede ser explicado en última instancia en nuestro distanciamiento de Dios. Es allí cuando nos sentimos así. Pero aún más allá, ese sentimiento con sus efectos es el producto de lo que la Biblia y la teología cristiana definen como pecado. Entonces, podemos afirmar que antes que cualquier muestra, conducta o manifestación particular, sea el alcoholismo o sea una conducta desordenada X, un vestido cualquiera que sea, lo que a menudo identificamos como esto es pecado o aquello no es pecado. El pecado en sí, hermanos, es una condición, como lo es una enfermedad, si así se le pudiera llamar. Una enfermedad, una condición que necesita de una cura, de una sanación, o el estado de cosa que nos mantiene separados de Dios. Esto es, pues, un estado, una condición de muerte, y precisamente la palabra muerte esencialmente significa separación, cesación de una relación o estado. Pablo lo afirma de este modo cuando dice: ustedes están muertos en delitos y pecados. Entre tanto, Isaías nos dice de esa condición de esta forma: he aquí que no se ha acortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para escuchar, para oír. Mas sus iniquidades, nuestras iniquidades, han hecho una división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Porque sus manos, nuestras manos, están contaminadas ¿de qué? De sangre. Sus labios pronuncian mentira. No hay quien clame por la justicia, ni siquiera juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. A esas palabras de Isaías nosotros preguntamos entonces: ¿puede ser esta condición del ser humano alejado de Dios más tétrica, más triste, más dolorosa? La palabra, en inglés, para resumir ese estado o condición del ser humano caído con respecto a Dios, podríamos llamarlo en inglés brokenness, que es una bancarrota. No estamos nosotros en condición de pagar nuestras deudas. No estamos en condición de reparar por nuestros propios medios los puentes que nosotros hemos dinamitado, hemos roto, los platos que hemos roto y que alguien más necesitaba hacerlo. Tampoco estamos en condición de pagarlo por consiguiente. En segundo lugar, la buena nueva es la que Pedro y Pablo nos traen. Cristo murió por nuestros pecados, dice Pedro, una vez y por todas, el justo por los injustos, para traernos, presentarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18. Pero Dios, esta vez dice Pablo, pero Dios muestra su amor para con nosotros de esta forma: que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 5, 8 y 10. Y para entender esto necesitamos, dice el hermano Stott, recordar que el pecado y la muerte son señalados en la Biblia de principio a fin
como una ofensa que conlleva una pena o una justa recompensa. Y a eso dice Pablo, la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Mas Cristo murió la muerte que nosotros debíamos morir. Pagó el precio que debíamos nosotros pagar. Sin embargo, debemos notar que Cristo no cometió pecado por el que debió pagar su muerte o con su muerte. De manera que si Él murió por pecado alguno, esto debió ser por nuestro pecado, no el suyo. Es decir, en palabras de Pedro, el justo por los injustos. ¿Tiene su sentido? ¿Ven por qué la cruz es llamada una locura? Dicho de otro modo, sería lo mismo que decir el inocente por el culpable. Es esta muerte la que justifica, es la que satisface nuestra pena. La muerte de Jesús, una muerte sustitutoria, sufrida en nuestro lugar. Éramos nosotros quienes debíamos morir, pero Él lo hizo por nosotros. Y porque Él tomó nuestro lugar, porque Él cargó con nuestro pecado y porque Él murió nuestra muerte, nosotros también somos perdonados gratuitamente. Por gracia soy salvo. Y tercero, la declaración de Pedro es igualmente rotunda. Cristo murió por nuestros pecados de una vez y por siempre. Es por eso que en la cruz, cuando iba a exhalar su último sorbo de aire, de oxígeno, el Señor consumó y dijo, consumado es, terminado. Y de esto nos dice el hermano Stott que al escribir, el apóstol utiliza el adverbio hapax, que significa, o traducido al español o su equivalente en español, once. Once, una vez, por siempre, por todas. Y ese adverbio no significa érase una vez, once upon a time, como se decía en las novelas románticas. Érase una vez. No, el adverbio aquí significa una vez y por todas. Esto expresa una finalidad, una totalidad, una acción absoluta, total, definitiva, la que Cristo llevó a cabo en la cruz. Por eso exclamó mientras moría, consumado es. It is done. Finito, acabado, cuenta pagada, saldada. The job, el trabajo ha sido completado, es hecho. Y lo hizo bien. Lo hizo total. Y déjenme gritarlo una vez más, hermanos, como consecuencia de esa obra redentora salvífica de Dios en la cruz, nosotros somos perdonados. We are forgiven. You are forgiven. Mi amigo, mi amiga. Yes, somos perdonados. You are forgiven. Entonces, ¿qué nos resta ahora por hacer? Si hemos sido perdonados, reconciliados, se nos ha abierto la puerta al trono de gracia, ¿habrá algo que hacer de nuestra parte? La respuesta es, ¿saben qué? Nada. Nothing. No podemos contribuir con nada en lo que Cristo ya ha hecho en nuestro lugar. Lo único que podemos hacer es decir, gracias. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lo que Dios hizo en la cruz por nosotros tiene un nombre y es sublime. Amor. Y es amor del bueno. Amor que se da de gratis, a cambio de nada.
Y es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no solo mostró su amor por nosotros en la cruz, sufriendo, siendo Dios por nosotros, sino que al mismo tiempo nos ha dado de su espíritu, el espíritu, el ruach, en hebreo, que da vida, su aliento de vida, para que podamos clamar, Abba Padre. Y ese Abba es papito, te amo, te adoro, te necesito. Ahora tenemos entonces una relación filial con Dios, es decir, una relación de padre a hijos. Papito, Padre, perdóname, te amo, lo siento, tengo dolor por lo que he hecho, perdóname. Y esa acción en el ser humano es obrada por el Espíritu Santo con que hemos sido revestidos. Y bien, a este punto nos señala Stott. La Biblia aún, oigan esto, presten atención. La Biblia aún no da una explicación al problema del sufrimiento, el dolor. Sin embargo, la Biblia sí nos da una perspectiva por la cual entender o ver, afrontar el sufrimiento. Siempre que seamos atormentados, asediados por el sufrimiento, podemos subir hasta la montaña llamada Calvario o Gólgota y desde ese conveniente punto de partida afrontar las calamidades de la vida. Alguien sufrió y aún sufre con el que sufre, hasta que, como dice Pablo, todo sea puesto bajo sus pies, los pies del Cristo resucitado y que está a la diestra de Dios. Y a lo anterior dice Stott, lo que hace el sufrimiento intolerable no es tanto lo que el dolor en sí envuelve, sino cuando pensamos o creemos que Dios no le importa a Dios, que no le importamos a Dios. En medio de la tragedia del Jet Set, vi un video de cuando todo se derrumbó, que una de las personas que estaba allí, una mujer, gritaba desesperada, Dios, ¿qué te hice? ¿Qué cosa tan mala hice para merecer este tormento, esta muerte? Pensamos que mientras nosotros sufrimos, Dios se halla indiferente o que nos atormenta con un aguijón. No puede ser así. Pensamos que Dios está sentado en una cómoda mecedora, observando impasiblemente el sufrimiento del mundo y de su creación. Pero es esa perspectiva sobre el sufrimiento lo que la Biblia y la cruz tiran por el suelo. Y es que no podemos ver a Dios jamás sentado indiferente en una cómoda mecedora, sino clavado en una cruz. ¿Entendemos ahora por qué la cruz es realmente una locura? El Dios que permite el sufrimiento también sufrió y sufre con nosotros hoy, ahora. A la interrogante del sufrimiento humano, dice Stott, que aún un signo de interrogación queda, pero sobre ese signo de interrogación, cualquiera que sea, nosotros, los creyentes y lo que podemos confiar y creer a Dios, anteponemos otro signo, que es el signo de la cruz. Pero, ¿cuál es entonces la esperanza gloriosa de los hijos de Dios? Nada más y nada menos que la resurrección.
que si Cristo murió, Él también resucitó. Que si sufrimos con Él y morimos con Él, también con Él somos resucitados. Y como Él reina y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y traernos la nueva Jerusalén y hacer nuevas todas las cosas, allí nosotros vamos a reinar con Él una vez que hayamos resucitados en Cristo. Porque habiendo reinado, dice el texto, porque habiendo reinado la muerte por la transgresión de uno, es decir, de Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, es decir, Jesucristo, el nuevo Adán. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5, 13 al 19. Y con esto vamos a concluir, hermanos. Y es una pregunta. ¿Qué haremos con respecto a esa locura de la cruz? ¿Qué haremos? Más bien, ¿qué haremos con respecto al Cristo crucificado y resucitado? Él nos da la respuesta cuando dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre las puertas de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios es nuestro amigo, nuestro hermano, que entra, que viene a nosotros y nos invita a un banquete celestial, a un banquete eterno. Y cenaré con él, entraré a él y él conmigo. Al que venciere, al que pase por este valle de muerte, de sombra, de dolor, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ustedes estarán conmigo. Revelaciones 3, 20 al 21. ¿Quiere usted, amigo, hermano, ocupar ese lugar con el Cordero? Solo tiene que abrir la puerta y permitirle al Señor entrar para que Él haga lo que tiene que hacer. Señorearse de nosotros y de nuestra vida. Que nosotros le dejemos ser Señor y Dios en todas las cosas y dimensiones de su vida. Eso es todo. Que la paz de Dios en Cristo Jesús sea con todos ustedes y con todo el pueblo de Dios en todo el mundo, muy especialmente en esta Semana Santa, hoy Viernes Santo. Paz al pueblo dominicano que llora y sufre la pérdida de 225 de sus hijos. Ustedes están en nuestras oraciones. Que Dios les bendiga.